Ya para finalizar, tenemos una última sesión, una sección de casos clínicos. Tenemos como invitada a la doctora Natalia Valenzuela. La doctora Valenzuela es médica egresada de la Universidad de La Sabana. Además de eso, es residente de Medicina Crítica y Cuidados Intensivos de la Universidad de La Sabana. Pues le damos la bienvenida a la doctora Valenzuela y adelante con su auditorio. Hola, buenas tardes. ¿Sí me escuchan bien? Sí, la escuchamos, doctor. Bueno, entonces, buenas tardes. Mi nombre, como me presentaron, yo soy Natalia Valenzuela, soy residente de segundo año de Medicina Crítica y Cuidado Intensivo de la Universidad de La Sabana. Y hoy vengo a traerles un caso que fue hecho un reporte de caso de una trombosis del seno venoso en un paciente con síndrome de Down y la infección por COVID-19. Y vamos a hablar un poquito de lo que es la fiebre, el COVID y cuáles causas de fiebre podemos buscar en estos pacientes. Entonces, se trata de una paciente de género femenino, procedente de Bogotá, tenía 36 años, su ocupación cesante, la información fue toda brindada por el hermano, con un motivo de consulta que era, tenía dificultad para respirar y 2 días de convulsiones. Como enfermedad actual tenemos que presentaba 7 días de deposiciones líquidas abundantes, sin moco ni sangre. El día previo a la consulta presentó tos seca y decía que pues tendencia a la somnolencia. Y el día de la consulta tiene una crisis convulsiva focal que posteriormente se generaliza, por lo cual llaman al servicio de ambulancia e ingresa a la institución con un soporte inicial de una máscara de no inhalación a 12 litros con una saturación de 87. Entonces, como antecedentes, tenemos que es una paciente que tenía síndrome de Down, hipotiroidismo, un Bartel previo a la infección de 100, sin antecedentes alérgicos, quirúrgicos solo una herniorragia umbilical y farmacológicos solo tomaban levotiroxina. Al examen físico de ingreso se encuentra una paciente con un Glasgow de 7/15, sin interacción con el medio, con respuesta parcial al dolor y apertura ocular con el estímulo nocitativo. Tenía frecuencias cardíacas de 110, con una tensión de 80/54, con los ritmos cardíacos rítmicos, sin signos de sobrecarga y adecuada perfusión distal. Una frecuencia respiratoria documentada de 28, saturando 84%, con una máscara de no reinhalación de 12 litros. Con dificultad respiratoria, tenía cianosis distal, uso de músculos accesorios y los ruidos respiratorios tenían estertores bivasales y una temperatura al ingreso de 39 grados. Entonces, en el momento del ingreso a la valoración documentan que la paciente empieza con unas convulsiones tónico-clónicas generalizadas, que se consideran un estatus epiléptico y yugulan con la administración de diazepam y ácido valproico 100 miligramos Ibenbol. Entonces, en el momento del ingreso, el planteamiento en urgencias fue que tenía esta paciente, estaba en choque, era séptico, era hipovolémico, ya que recordemos que tenía diarrea, una insuficiencia respiratoria aguda grave que en el contexto del 2020 debíamos sospechar la infección por SARS-CoV-2 y un estatus epiléptico de etiología no clara que se había que buscar si podía tener una alteración estructural o un desequilibrio hidroelectrolítico. Entonces, en los estudios iniciales encontramos que tenía unos glóbulos blancos de 12.800 con predominio neutrófilos, tenía linfopenia, una anemia leve, sin hiperbilirrubinemia, sin alteración hidroelectrolítica ni alteración de la función renal, y vemos que tenía elevado el dímero D en 18.320, con una LDH elevada y la ferritina también elevada. Se le tomó una tomografía de cráneo en donde podemos ver que tiene esas hiperintensidades occipitales derechas y edema vasogénico asociado, que fue interpretada como, por el radiólogo como edema vasogénico parieto-occipital bilateral, pequeños focos de hemorragia subcortical al lado izquierdo con colapso asimétrico de atrios ventriculares. Como conclusión se llegó a que eran hallazgos sugestivos de trombosis del seno venoso. Entonces, ante ese hallazgo fue llevado a la toma de un angiotac, en donde podemos ver que se documenta una trombosis venosa extensa con oclusión de todo el seno sagital superior, la tórcula y posición terminal del seno recto, con oclusión subtotal de los senos transversos. Además, se reportaba ingurgitación del sistema venoso profundo
con derivación hacia los senos petrosos inferiores, esfenopaletales, órbitas y venas faciales, como podemos ver, está siendo señalado con las flechas en las imágenes. En los diagnósticos de ingreso era un estatus epiléptico, la trombosis del seno venoso y una hemorragia parenquimatosa parietal izquierda secundaria. Entonces, pues debemos preguntarnos, ¿fue el COVID el que hizo el estado procoagulante? ¿Tenía algún otro antecedente? Debemos estudiar el síndrome antifosfolípidos, que esté en embarazo, alguna otra alteración que nos pueda llevar a un estado procoagulante. Eso se hizo y pues el resultado que tuvimos fue una prueba de SARS-CoV-2 positiva, anticoagulante lúpico negativo, una prueba de embarazo también negativa. Entonces, al ingreso, que podemos considerar en una paciente que tenía 7 días de diarrea, un día de tos con síntomas respiratorios, en falla ventilatoria, y esta es la radiografía, que pues ya todos las conocemos en los pacientes con COVID, va a tener unos infiltrados intersticiales de predominio periférico, también podemos ver unos infiltrados algodonosos en el ápice izquierdo, y la paciente pues en falla ventilatoria fue intubada, con unos diagnósticos que al ingreso en la UCI tiene un choque séptico de origen pulmonar, una insuficiencia respiratoria aguda severa por COVID, el estatus epiléptico secundario a una trombosis de seno venoso y una hemorragia parenquimatosa parietal izquierda, además el hipotiroidismo, obesidad y síndrome de Down. Entonces, vamos a hacer como un recuento histórico de lo que ocurrió durante la hospitalización. Ella estuvo ventilada inicialmente del 22 al primero. El primero se extubo, pero presentó estridor laringio y fue reintubada del primero hasta el 7. Con soporte vasopresor lo requirió desde el 22 hasta el 3. Y vamos a ver cómo fue el comportamiento de algunos marcadores. El primero fue el dímero D, sabemos que estaba en estado procoagulante, llegó desde a tener un dímero D hasta de 26.400. Y una vez que fue como resolviendo su enfermedad, vemos cómo desciende hasta 4.670. No se documentó otra trombosis, ni tromboembolismo pulmonar, ni trombosis de miembros inferiores, únicamente la trombosis del seno venoso. El comportamiento de la PCR, vamos a ver acá, pues muy importante que llegó con la PCR 92, que eso vemos en los pacientes con COVID, que si vienen inflamados, resolvió, pero durante el tiempo que estaba bajo ventilación mecánica tuvo un ascenso de la PCR hasta el 30, que vemos que es de 246, y vamos a ver pues, la correlación clínica de lo que sucedió en esos días. Y posteriormente resolución hasta una PCR de 14. Y el comportamiento de la paz, vemos que es una paciente que, aunque sí tenía dificultad respiratoria, tenía infiltrados, recibió una ventilación mecánica, respondió muy bien a esta, fue ventilada desde el día que ingresó con una PIP inicialmente titulada en 14, luego 12, manejando más o menos unos volúmenes de 6.5 cc por kilo, recibió solo un ciclo de prono y vemos que aquí ya desde el 25 las PAFIs estuvieron todo el tiempo por encima de 150, con un deterioro leve, más o menos a la misma fecha. Recuerden que tenía la elevación de la PCR, que fue el 30 de agosto. Entonces, el 30, más o menos entre el 29 y el 30 de agosto, empezó a presentar signos de respuesta inflamatoria, presentó fiebre, presentó deterioro de la oxigenación y se hizo un estudio con cultivos. Uno de ellos pues, fue el urocultivo y el uroanálisis, en donde el uroanálisis podemos ver que era de aspecto turbio, con 70 leucocitos, unas bacterias positivas, 3 cruces, y también tenía hematuria, y vemos este antibiograma, en donde se evidencia una Escherichia coli con un patrón de resistencia que es una de beta-lactamasas de espectro ampliado, ya que teníamos que la cefalotiana tenía un rango de resistencia intermedio. En ese momento, con ese hallazgo se le puso piperacilina tazobactam. Sin embargo, pues, nótense pues que acá no vemos la piperacilina tazobactam. Y además, como vimos ese deterioro de la oxigenación, también se le tomó una radiografía de tórax, que vemos comparativamente la del 27 versus la del primero, en donde aquí hay esta pequeña opacidad de características alveolares en la base derecha. Entonces, ante los cambios radiológicos, el deterioro de la oxigenación, se tomó también una cultivo de secreción orotraqueal, en donde vemos que se aisló una Klebsiella pneumoniae, también es una Klebsiella que podemos decir que es una beta-lactamasa de espectro ampliado.
No tenemos acá las cefalosporinas de segunda generación, pero ante el comportamiento de la ampicilina sulbactam y de la piperacina tazobactam se debe sospechar que tenga una beta-lactamasa en el espectro ampliado, por lo cual se cambió, una vez teníamos este resultado, de piperacina tazobactam a cefepime. Entonces vemos acá cómo fue el comportamiento de los antibióticos, un manejo inicial cuando llegó en urgencia solo 2 días sospechando una sobreinfección que se descartó con ampicilina sulbactam y claritromicina. Cuando presentó el deterioro clínico se le inició un medicamento de amplio espectro como el meropenem y una vez tuvimos cultivos se hizo una terapia dirigida. Inicialmente con la Klebsiella neumonía se empezó la piperacina tazobactam y se ajustó a el cefepime, al cefepime por la ausencia, pues de que no teníamos el resultado de la sensibilidad a la piperacina tazobactam. Adicionalmente, entonces, la paciente gratamente tuvo una evolución satisfactoria, el estado neurológico de ella fue completamente normal, se resolvió el estatus, nunca volvió a presentar ninguna convulsión y aparte del desacondicionamiento físico asociado pues a la estancia en cuidado intensivo, la paciente recobró su funcionalidad. Entonces, queremos ver es un poco cuáles son las causas de fiebre que tuvo esta paciente. Llegó con COVID, sí, el COVID puede causar infecciones, pero también vemos que se ha reportado fiebre asociada a la trombosis del seno venoso y durante una estancia en UCI siempre pues tenemos que hacer el estudio de la fiebre, como lo hicimos en ella, y se encontró que tenía una infección de vías urinarias y asociado pues a una sobreinfección bacteriana. Entonces, acerca del COVID y la trombosis, sabemos que hay una endoteliopatía de base como fisiopatología del SARS-CoV-2, en donde las vías inflamatorias y trombóticas, sobre todo al unirse a los receptores de la enzima convertidora de angiotensina, van a activar y van a hacer que las células endoteliales estén en inflamación y esta endotelitis nos va a llevar a un estado procoagulante difuso. Más o menos en el 31% de los pacientes de cuidado crítico hemos tenido la complicación de trombosis o tromboembolismos como principal complicación. Entonces tenemos una principal causa de fiebre que es COVID y una segunda causa que es la trombosis. Entonces vemos acá en este reporte que podemos ver en esta revista publicada en el 2017, en donde una de las manifestaciones clínicas y los síntomas de los pacientes que tenían trombosis del seno venoso era fiebre, hasta en un 22%. Entonces, pues es otra causa que debemos nosotros sospechar, fiebre de origen central y fiebre de origen asociada a la trombosis. Y en el abordaje de la fiebre en la UCI, entonces tenemos que tomar en cuenta todos esos criterios que vimos en nuestra paciente. Primero, si es realmente fiebre o tiene hipertermia, le pusimos algún medicamento que nos pueda causar una reacción como el síndrome neuroléptico maligno o la hipertermia maligna, alguna endocrinopatía, o definir ya si es infeccioso o no infeccioso. Podemos ver en nuestro paciente de infeccioso tuvimos una infección del tracto respiratorio alto y bajo por el COVID que fue adquirida en la comunidad. También tenemos una infección que fue adquirida en el hospital, que fue tanto urinaria por la E. coli como del tracto respiratorio y la Klebsiella, y tenemos también el compromiso del sistema nervioso central y la trombosis que nos puede pues, causar fiebre. Entonces, pues, era una conclusión que queríamos traer con este caso, es que siempre hay que mantener un índice de sospecha de otras causas de fiebre, además del diagnóstico de COVID, tanto infecciosas como no infecciosas. Y muchas gracias, pues los invito a revisar este reporte de caso que se publicó. Doctora Valenzuela, muchísimas gracias. Un caso bastante interesante y pues muy al lugar con lo que tiene que ver hoy nuestra presentación. Le damos muchísimas gracias a todos los participantes, a todas las personas que estuvieron presentes. Este es un homenaje sencillo, un homenaje especial a la persona que definitivamente nos dio la fortaleza, un espaldarazo y que mientras estuvo con nosotros presente, siempre apoyó este tipo de simposios. A Nicolás simplemente le podemos decir gracias por todo, amigo. Siempre te recordaremos y haremos que te sientas muy orgulloso de agremiarnos, de estar todos juntos y llevar la asociación hacia un mejor futuro. Amigo, te vamos a recordar siempre.
Gracias a todos los participantes, gracias a todos los del auditorio. Los invito a llenar la encuesta y esperamos que haya sido de su agrado todas las intervenciones y todos los temas que tuvimos esta mañana de bastante información y documentación. Muchas gracias a todos.